México. Una 16 minutos, estamos de vuelta con ustedes este lunes 14 de marzo y recibimos a nuestra primera invitada en estudio. Indira Urbaneja es analista político y está con nosotros para hablar de un tema bien interesante que la semana pasada lo revisamos en muchos portales en nuestro programa y también lo abordamos desde distintos puntos de vista, sobre todo del internacional, por lo que hoy ocurre en el este de Europa, y se trata del acercamiento de Estados Unidos con los representantes del gobierno de Venezuela, una reunión que el pasado fin de semana se llevó a cabo en Caracas con presencia de asesores de la Casa Blanca, el encargado de negocios para nuestro país, James Tory, y que a todos en Venezuela dejó con la incógnita de lo que sucedió, que nos llevó a una situación como esta donde dos puntos de vista que una semana previa parecían imposibles pudieran coincidir en una misma habitación, se encontraron. Esa es la magia de la política y es la magia del pragmatismo norteamericano. Eso no tiene por qué sorprendernos mucho. Nos sorprende porque siempre tratamos de ver la realidad desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva global y geopolítica que es realmente nuestro conflicto. Siempre hemos creído que Venezuela es un conflicto doméstico, ¿no? Venezuela es un conflicto que además la crisis venezolana tiene serias implicaciones geopolíticas a nivel internacional y lo que estamos viendo es simplemente ese pragmatismo norteamericano donde cuando necesito resolver algo no importa lo que tengo de por medio, lo que me interesa es llegar a mi solución. Esto era algo que iba a ocurrir en cualquier momento. De hecho, una semana antes de esta visita, mi columna del Nacional, yo hablaba de que definitivamente México no tenía mucho efecto si no había una conversación directa entre la Casa Blanca y Miraflores. Esa conversación se había postergado por mucho tiempo. En la Casa Blanca estaban negados a dar esa conversación por un motivo. Ellos decían, bueno, es que si nosotros abrimos un canal de conversación directo con Maduro, estaríamos dejando fuera de juego, es reconocerlo y estaríamos dejando fuera de juego la posición del interinato y del G4. Entonces, digamos que esto se había retardado muchísimo, en algunos momentos incluso supe de algunos intercambios de mensajes y había como que mucho escepticismo en lo personal. Yo no creía que iba a suceder tan rápido. Sabía que en algún momento iba a ocurrir porque hasta en la guerra se dialoga. Los diálogos no son imposibles y en cualquier momento siempre te tienes que sentar a hablar. Pero obviamente la situación de Ucrania y Rusia aceleró esa visita, aceleró el nivel de la visita, porque también siempre los analistas que seguimos este tema pensábamos que se podía dar un encuentro, pero no a nivel de tener a alguien tan importante como Juan González, que es nada más y nada menos que es el encargado pues, de llevar la agenda del hemisferio occidental dentro de la Casa Blanca. Siempre pensamos que podría venir de repente algún funcionario de segundo piso, algún enviado especial, como de repente teníamos el enviado especial para los rehenes a nivel internacional, Cáncer, pero nunca Juan González. Ahora, pero más allá de la coyuntura de Ucrania, tanto la Casa Blanca como Miraflores en efecto han confirmado que se llevó esta reunión adelante, pero los temas en concretos no se discuten, es decir, Estados Unidos ha dicho que sí, ciertamente se abordaron temas energéticos, temas de interés energético por lo que está ocurriendo con el mercado de los hidrocarburos, pero la respuesta inmediata del gobierno venezolano ha sido hay que retomar el diálogo en México y también la liberación de dos empleados de una empresa estadounidense en nuestro país que estaban detenidos desde hace un par de años. Pero el tema energético, que pareciera ser la coyuntura que lleva a esto, no se define en el corto plazo. Bueno, te cuento. Lo primero que eso fue una reunión de lo que ellos llaman intercambio de perspectivas. Muchos medios especulaban, no, pero es que no llegaron a ningún acuerdo, es que nunca vinieron con una agenda de negociación. Vinieron en una agenda de intercambio de perspectivas y construcción de confianza, es decir, que se dieran ciertos gestos de lado y lado para comenzar a explorar un camino. No vamos a ver discusión de esta agenda en público en el corto plazo. Vamos a comenzar a ver acciones que tú puedas creer que son espontáneas tanto del lado norteamericano como del lado venezolano, pero en realidad parten de conversaciones que hay debajo de la mesa, como diríamos coloquialmente. Con el tema energético entiendo que se está tratando de articular un grupo de trabajo para resolver ciertos asuntos, porque por ejemplo hay temas legales que resolver, donde eso implicaría quizás la intervención de la Asamblea Nacional, y esto es una Asamblea Nacional que no está reconocida, por ejemplo, por el gobierno norteamericano, porque todavía reconoces a la Asamblea Nacional del 2015. Hay toda una serie de implicaciones en reanudar la comercialización de crudo con Estados Unidos
hay todos unos temas transversales que tienen que ver con la política, con el aspecto legal, con aspectos incluso impositivos o el manejo, incluso se habla de reformular el artículo 22 de la ley de hidrocarburos. Todo esto pasa por una serie de conversaciones técnicas, por eso es que esto no lo vamos a estar viendo en cámara, difícilmente vamos a estar escuchando esto en los medios de comunicación y a lo mejor nos sorprendemos el día en que ya Chevron llegue y diga, mira, aquí estoy operando. Y es una sorpresa para la oposición, porque decían algunos voceros que no habían sido notificados de esta visita durante ese fin de semana. ¿Cómo queda esa dirigencia política que venía contando con el respaldo del gobierno de Estados Unidos para plantearse ante la comunidad internacional como la representación de la oposición en Venezuela y en el caso particular del llamado interinato que cuenta con el reconocimiento de algunos países, un reconocimiento parcial como poder ejecutivo de nuestro país y que en un momento de una coyuntura como la que nos ha llevado el mundo con lo que ocurre en Ucrania, quienes se sientan en la mesa son Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez? Si ellos se sorprenden es porque viven de la ilusión del realismo mágico, porque ellos deben de entender que perdieron su momentum y perdieron además, el respaldo continúa. De hecho, hubo una reciente declaración nuevamente de la Casa Blanca diciendo que ellos seguían reconociendo a Juan Guaidó como líder pues, de la oposición. Eso no va a dejar de suceder, porque además Estados Unidos tampoco tiene que ver cómo va enderezando la trampa en la que entraron con el tema del reconocimiento y no reconocimiento. Pero la oposición, o por lo menos la oposición, porque recordemos que esto es un mosaico de oposiciones, por lo menos la oposición que está congregada a nivel del interinato debe entender que ya no cuenta con la fuerza, que ya no cuenta con la credibilidad, que ya no cuenta con el peso político dentro de la administración norteamericana, ni con los 59 o los 60 países que en algún momento reconocieron el interinato como la máxima autoridad de gobernabilidad en Venezuela. Esto es un problema de ellos, porque quienes dilapidaron y quienes perdieron esa oportunidad fueron ellos. Y la administración norteamericana entiende que no es Juan Guaidó quien les puede dar las llaves de PDVSA. Los norteamericanos, Biden entiende que no es Juan Guaidó quien puede sentarse a hacer un acuerdo energético con él. Los gringos entienden perfectamente en qué sitio está hoy Juan Guaidó y en qué sitio está hoy Nicolás Maduro. Y eso lo lleva un poco entonces a retroceder en su política de todas las opciones están sobre la mesa, en aquella política errática de la administración Trump de una confrontación sin salidas, porque entonces cerraron todas las puertas y también cerraron todas las ventanas. Y eso los lleva hoy de alguna forma a parecer contradictorios en su accionar. Que por cierto ha cuestionado precisamente Donald Trump esta visita de representantes de sí, los republicanos lo van a hacer, obvio. Claro, y de hecho además es un año electoral en Estados Unidos, ¿por qué no hacerlo? El costo político, quiero que entiendan algo. El costo político de esto para la administración Biden es tan alto como para el chavismo explicarle cómo le explicas también a la base chavista ideologizada, bueno, que después de tanto tiempo de decir que con los gringos no, que Yankee go home y todo esto, entonces vienes y te sientas feliz con esto. Entonces son costos políticos que tienen que asumir los dos bandos. El costo político para Biden es muy alto. Además vimos las declaraciones de Marco Rubio, es más, ya se está promoviendo incluso una propuesta, un statement para prohibir la compra de crudo a Irán y a Venezuela. Entonces tú ves que esto no le cae muy bien, pero es que Venezuela sigue siendo parte de la agenda política, claro, de las elecciones y hay elecciones de medio término en Estados Unidos en este noviembre. año. Ahora, esto replantea de alguna forma el escenario de cara a esa posibilidad de retomar el diálogo en México, entendiendo que la posibilidad de acercamiento de Estados Unidos directamente con Maduro, con los representantes del gobierno venezolano y al surgir después del 21 de noviembre de estas otras opciones políticas que cuentan con votos tangibles de un resultado electoral, lleven a que el panorama cambie, entendiendo que Estados Unidos no está de alguna forma vinculado al 100% su trato con los representantes de Venezuela a la posición de este lado de la oposición que encabeza Juan Guaidó, y que hay una realidad electoral de un sector político que tiene también una representación legítima que ha dicho Jorge Rodríguez en su momento, deberían tener participación en el diálogo. Correcto. Mira, México vuelve, y vuelve porque además una solicitud, eso sí te lo puedo incluso confirmar, es una solicitud de la administración norteamericana y de gran parte de la comunidad. No, que se reanude el diálogo en México, tal como está planteado. Lo único que entonces el gobierno de Nicolás Maduro lo que ha dicho es, nosotros no tenemos problema en volver a la mesa, pero esa mesa hay que ampliarla, porque hacen falta otros actores pues que también tienen legitimidad para sentarse allí.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que incluso tiene que haber un tercer lado que le levante, le ponga la vara mucho más alta a oposición y a gobierno, para que no se levanten cuando se quieran levantar de la mesa, que tomen esa mesa en serio. México va a quedar como un espacio para discutir temas domésticos, porque sin duda alguna los temas ya más profundos, temas fundamentales como el energético, por ejemplo, van a seguir tratándose y deben tratarse directamente entre quien tiene el poder y quien del otro lado tiene la necesidad. Entonces esos temas quizás no sean parte de la agenda en México, pero sí van a ser parte de una agenda directa entre Washington y Miraflores. Nos toca hacer una pausa ante los señalamientos, los cuestionamientos del sector republicano a esta posición de los demócratas de esta administración de reunirse con Maduro. Han dicho que la única forma de levantar sanciones es con una agenda clara de elecciones justas y libres, y eso es lo que se plantea para 2024, unas elecciones presidenciales. De cara a ese escenario, la posibilidad, por supuesto, que el cambio en posturas de países que previamente, y hablamos incluso del 21 de noviembre, cuando la Unión Europea envió una misión de observación electoral a Venezuela, hablamos de un gobierno de Estados Unidos que ahora se entiende directamente con Nicolás Maduro, y un escenario político en nuestro país donde actores políticos tienen un respaldo electoral que consiguieron el 21 de noviembre. Se habla de primarias, se habla de todo esto de cara a 2024, cómo todos estos factores pueden incidir precisamente en esas garantías y en conseguir no solo condiciones, sino una ruta clara para un sector político que quiere hacer un cambio en el Poder Ejecutivo. Lo conversamos al regreso de la pausa con nuestra invitada, Indira Urbaneja, analista político, con quien estamos conversando esta tarde en Contexto. Vamos a la pausa y seguimos con más.